En el capítulo anterior, después de que Naoko completará su plan, y que al mismo tiempo no salió como lo esperaba, Naoko seguía los pasos de la pavesa al hospital. Naoko se encuentra cara a cara con la pavesa. Ahora la pavesa está herida y tiene visitas. ¿Qué será del destino de los demás? ¿Cuál es el siguiente en la lista de víctimas de Pumpkin Night? Continuemos con el resumen. Naoko llega donde está la pavesa, pero ahora Naoko empieza literalmente a llevarse a todos a conocer a San Pedrito. Naoko queda fascinada por los artefactos que tiene para jugar con los que están allí presentes, mientras los demás quedan aterrados por lo que está sucediendo. En eso Naoko, sin pensarlo dos veces, así como mi mamá que no le pensó dos veces en darme tremenda madriza por no hacer mi tarea, XD, Naoko empieza a llevarse a los presentes a conocer a San Pedrito, de una forma tan pero tan cruda, mientras que al fondo, en la camilla está la pavesa mirando con horror todo lo que Naoko está haciendo con tal de cumplir su venganza. Varios de los presentes intentan sobrevivir, pero es completamente inútil, ya que Naoko los va cazando uno por uno, hasta que terminó con todos. Pero en eso voltea hacia donde está la pavesa, la mira con tanta suerte, porque así va a cumplir una parte de su venganza. En eso agarra la sierra con la que mando a los demás con San Pedrito. Ahora Naoko toma uno de los cables cortados, y empieza a pasarle corriente a la pavesa. Le terminó dando unos buenos toquesotes y no son toques de la mala. En eso vemos al prota junto con la mugre y el zángano, donde se están preguntando por qué se había ido la luz de repente. En eso el prota se percata que alguien golpeó la puerta donde debería estar la pavesa. En eso sale corriendo para ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese cuarto. Al abrir la puerta se da cuenta de la brutal escena, donde todos los presentes están en el piso más fríos que sopa de marisco. En eso quedan horrorizados por lo que están viendo, pero en eso el prota se percata que la pavesa tiene graves heridas en la cara. El prota queda sorprendido, pero en eso la pavesa le empieza a hablar por su nombre. El prota junto a los demás se sienten alegres porque la pavesa seguía con vida, pero todo era felicidad porque pensaron que se habían librado de Naoko por el momento. Pero con lo que no contaban era de que la persona que pensaron que era la pavesa era realmente Naoko. Por el momento todo bien, pero aún no se han dado cuenta del grave error que pasaron por alto. Continuado con la historia, los tres están junto a la que debería de ser la pavesa, pero aún así con la situación por la que están pasando, los tres estudiantes, el morbo y las preguntas se hacen presente. En eso el prota, al ver hacia la ventana, ve como varios oficiales están llegando al hospital, pero en eso el prota se sorprende, ya que alguien lo vio desde la calle. Al parecer es un detective encargado de la situación que se ha presentado. El prota cierra las cortinas de la habitación, mientras los demás están platicando sobre los padres de la pavesa. En eso cambian el tema del por qué Naoko dejó con vida a la pavesa. El zángano comenta que hay razones por la cual Naoko dejó con vida a la pavesa. Bueno, en simples palabras, Naoko está jugando con ellos, los quiere hacer pagar por todo lo que le han hecho, pero de forma en la que ellos puedan sufrir y pasar por lo mismo que Naoko pasó anteriormente. Aún así lo que Naoko quiere es verlos con San Pedro, pero sin antes de jugar un rato con ellos, de cualquier forma posible. Pero en eso el zángano decide hacer un plan todo mal planeado. Bueno, ya ni sé cómo decirlo, pero bueno, continuando con la trama, mientras ellos siguen planeando su contraataque, lo que no saben es que entre ellos, Naoko está presente allí con ellos en esa habitación, pero aún así, Naoko ve al prota que no la está pasando muy bien, pero aún así Naoko solo dice que todo esto acabará. Pasamos a la estación de policías. En eso el investigador le entregan algo curioso, ya que es la calabaza de Naoko. El investigador queda algo confundido, preguntado si esa calabaza se encontraba en el sitio donde pasó todo el batidero de los enfermeros, diciendo que es lo que encontraron en ese sitio, pensando que era un disfraz, ya que esa calabaza está tallada a mano. Pero el detective no piensa lo mismo,
pero aún así el detective piensa que todo lo que ha estado pasando en esos días, que de alguna forma todos esos casos, están conectados de alguna forma, con una sola persona. En eso, el detective recuerda algo, y pide la lista de los amigos de la chica que intentaron incinerar. En eso, mientras mira a los demás, sus ojos se fijan en nuestro prota, diciendo que él será más fácil que diga la verdad. Mientras tanto, el pánico se apodera dentro del hospital, diciendo de todas las víctimas que estuvieron en ese acto, pero hablan de que no fueron solo los enfermeros, sino que un cuerpo llegó pero sin saber ningún rastro de quién es esa persona. Mientras tanto, el prota se encuentra dormido en el cuarto donde debe de estar la pavesa, pero es Naoko la que está mirando a nuestro prota. Naoko recuerda con cariño las veces que ellos dos estuvieron juntos antes de que llegaran hasta aquí, pero Naoko tuvo que pasar y hacerle algunas modificaciones cuando mandó a conocer a San Pedrito a la pavesa, diciendo que se ha hecho mucho daño pero que ya está acostumbrada. En eso Naoko, que estaba decidida a terminar de mandar con San Pedrito al prota, ya que el prota estaba muy vulnerable a cualquier cosa. Naoko se acerca más y más hacia el prota, pero en eso, el prota dice el nombre de Naoko, pero el prota está durmiendo soñando con algo. Naoko se pregunta con qué estará soñando el prota. En eso, entramos a los sueños del prota, un recuerdo, una vista antes de la tragedia, de cuando Naoko era una estudiante solitaria, ese día, donde se llevaba a cabo el festival del día de Halloween. El prota ve a Naoko sola en el salón de química. Aguanten, hago una pequeña pausa. Es hermosa. ¿Quién te hizo daño? Gente, me siento triste de tan solo ver esa carita bonita. Bueno, menos sentimiento y más acción. En eso Naoko ve entrar al prota. El prota la venía siguiendo porque salió corriendo de su salón. Dice que la encontró fácil porque el aula de ciencias es su favorita, pero que al mismo tiempo le da la sensación de sentirse extraño allí adentro. En eso Naoko le preguntó si acaso es una trampa, lo del festival del día de Halloween. Pero Naoko decidida le dice al prota que ella será quien gane ese evento, diciendo que no le importa que sea una trampa. En eso el prota le comenta que debería de tener confianza, que solo alguien tan hermosa, bonita, que huele a puros pétalos de rosas, una waifu digan de un Oscar. Aguántame, estoy saliendo del tema. El prota le dice que ella es lo suficientemente hermosa para ganar el evento de Halloween. El prota le dice que a ella la eligieron por ser bonita. En eso Naoko le pregunta si acaso la eligieron por solo ser bonita. El prota le dice que es por eso mismo la eligieron, por ser bonita. En eso Naoko se alegra por escuchar esas palabras por parte del prota. En eso Naoko está más que contenta porque al fin ella siempre ha querido ser la reina de tal evento por mucho tiempo, soñó por esta oportunidad. En eso el prota se pregunta por qué es que Naoko siempre tiene que sufrir por parte de los demás, el por qué ella la desprecian, aunque intente ser normal, pero solamente por ser una persona diferente y rara es que a ella la siguen acosando. En eso Naoko se fija en un momento en el prota, corre en dirección a él, y Naoko se lanza hacia el prota para darle un beso. El prota queda sorprendido porque Naoko lo acaba de besar. En eso Naoko está feliz, pero antes de irse del lugar, Naoko le dice que lo hizo en forma de agradecimiento por ayudarla. El prota se pregunta el por qué Naoko hizo eso, el por qué es tan odiada por los demás. En eso el prota estaba decidido a proteger ese bello momento entre él y Naoko, pero como si no fuera suficientemente bueno para las demás personas, pasó algo que al prota lo sigue atormentado desde ese día. Llegó el día, pero una cruel norma llegó muy lejos. Esto ya no es solo acoso, esto es para dejar que otras personas vivan en paz. En eso la voz de Naoko resuena en la mente del prota, porque él la traicionó. En eso el prota se despierta, asustado porque vivió ese sueño como si estuviera otra vez en ese día. En eso el prota se levanta, preguntándose el por qué no hizo nada en ese día. Se siente culpable por lo que le sucedió a Naoko, pero lo que no sabe es que Naoko lo ha estado mirando. En eso el prota sale del cuarto,
en su mente, reza por encontrarse con Naoko, para poder disculparse con Naoko, diciendo que solo quiere calmar todo ese sentimiento que ella siente, todo ese dolor y el odio que creció en ella, pero en eso se percata de una voz, algo familiar, en eso levanta la vista, hacia el pasillo, y, enfrente de él se encuentra la mismísima Pumpkin Night. En eso las miradas entre ellos dos se cruzan, el prota está sorprendido de que Pumpkin Night esté enfrente de sus ojos, en eso Pumpkin Night se da la vuelta para salir corriendo del lugar, en eso el prota la empieza a seguir, para poder alcanzarla, entre los pasillos comienza una persecución, en eso al doblar hacia otro pasillo, está el detective y Pumpkin Night, en eso el detective se presenta ante el prota, el portavé que es el mismo detective que miró hace un momento, en eso el prota se comienza a cuestionar, ¿por qué está aquí y cómo es que sabe su nombre? En eso Pumpkin Night, bueno mejor dicho, la sabrosa, exquisita y deliciosa detective, se quita la calabaza. ¡Ay, qué rico! El prota queda sorprendido, hasta la misma cara del detective lo dice todo, jajajajaja, en eso el prota queda sorprendido ya que pensaba que la estaba debajo de esa máscara era la Naoko, entre explicaciones medias raras, que pues no chingues, que era el plan para atraer el prota, pero en eso quieren que el prota colabore con ellos. Mientras tanto, en los pasillos corren en medio de insultos y rayaderas de madres, los padres de la pavesa están yendo hacia donde se encuentra su hija, mientras intentan llegar a la sala de la pavesa, los padres de ella comienzan a decirse todas sus verdad, no mames qué pedo, en eso llegan hasta la sala donde se encuentra la pavesa, bueno ya saben quién es la que está en esa cama, cuando entrar a la sala se quedan horrorizados, por ver en el estado que se encuentra según su hija, la madre grita como perra en celo en busca de Nepecio, comienza a armar un escándalo, en eso uno de los enfermeros intenta decirles en la situación que se encuentra entre comillas su hija, en eso al ver que no están haciendo nada de caso al doctor, Naoko solo escucha todo lo que empiezan a soltar los padres de la pavesa, diciendo que son uno par de dolor de huevos. Mientras ellos discuten de la situación de su hija, Naoko se dice a sí misma que le hará lo mismo que a su propia hija. Mientras tanto, el detective está junto al prota mostrando un par de imágenes de lo que ha sucedido anteriormente, de los casos donde Pumpkin Night ha estado involucrado, le muestra del caso de la amiga de la pavesa, la de otra persona que pasó por la misma situación. Él comenta que eso es solo la punta de la iceberg, le sigue mostrando más casos, como el del director de la escuela, y que aparte, encontraron a 2 oficiales cercas donde se llevó el crematorio, pero en uno de esos casos, el detective le pregunta al prota acerca del taxista con el que viajaba anteriormente, pero en eso la otra detective está que se quiere bacarear por ver todas esas imágenes, pero el detective le dice que aún hay más de donde salió todo eso. En la otra sala donde se encuentran los pares de la pavesa, que está gritando porque le den como cajón que no cierra como perra en celo en busca de Nepecio, siguen discutiendo por qué es lo que va a pasar con su hija, que la quieren llevar a otro hospital, en eso le dice al señor Rotoplas que haga algo al respecto, que no quiere ver a su preciada hija en ese hospital, en eso la madre de la pavesa se acerca para ver que su hija está despierta, comienza a hablar en otro idioma, porque habla inglés y puras mamadas, pero en eso su preciada hija los insulta diciendo que hablan demasiado para no tener un bozal para perros, en eso Naoko se levanta y ataca a la madre de la pavesa. Mientras tanto, el detective le muestra al prota, a los enfermeros que fueron atacados anteriormente por Naoko. El detective dice que esos son todos los casos que han estado pasando en estos 4 días consecutivos, pero que aún así, el detective dice que seguirán creciendo las víctimas, pero en eso el prota ve algo inusual en cierta imagen, diciendo que la chica que aparece allí es ni más y nada menos que la pavesa, se la muestra al detective, el detective está confundido, pero el prota
Afirma que es la pavesa. En eso el detective y su compañera están más que sorprendidos. Mientras tanto, Naoko está en la sala con los padres de la pavesa, pero afortunadamente, desafortunadamente, los padres de la pavesa están a punto de sufrir un destino al igual que su preciada hija, pero en eso el prota se da cuenta que Naoko es la que está en esa sala y no la pavesa. En eso el prota está intentando llegar a la sala donde debe de estar Naoko. El detective intenta seguirle el paso al prota, pero el prota no le presta atención al detective, solo quiere llegar a la sala donde debería de estar Naoko. Mientras tanto, Naoko ataca a la Santa Madre de la Pavesa, pero los padres de la pavesa siguen creyendo que ella es su hija. En eso Naoko ataca con varias agujas al rotoplas. Entre la agonía, Naoko se burla de ellos, porque hasta eso no han podido ni reconocer a su propia hija, diciendo que son los peores padres, diciendo que realmente no son más que una generación tan repugnantes. En eso la Santa Madre se da cuenta de quién es realmente ella. Demasiado tarde no lo cree doña ja, refiriéndose a ella como una abominación, mientras que el rotoplas intenta calmar a la loca gritona, para que obviamente no les cargue el payaso. Pero como todo debe pasar, la loca comienza a tirarle de todo. Esta señora no se sabe la de, si no más vas a hablar y a intentar provocar a alguien, que obviamente ya le partió la madre y la sigue provocando, pues ya valió madres. En eso la doñita toda estúpida, le dice que todo lo que le ha pasado anteriormente en la escuela, pues que realmente se lo merecía, y que se merecía más que eso, mientras esta doñita sigue gritando como perra en busca de Nepecio. Como todos deben de saber para dónde va este asunto, obviamente, Naoko le aplicó la de, mire doñita, cállese y siéntese y mire lo que aprendí en Tamaulipas. En eso Naoko atacó a la doñita otra vez, pero, obviamente, este será su última vez que pueda tirar tanta mamada. En eso Naoko ataca sin piedad a la doñita, y así mandándola a conocer a San Pedrito a la doñita. Mientras tanto, el prota está explicándole al detective el por qué Naoko está haciendo todo eso de ir cazando a los involucrados del incidente en aquel festival. Le explica que todo eso fue en aquel día de Halloween, diciendo de cómo todos los alumnos de todas las clases deberían de escoger a una candidata para participar en dicho evento, para ser coronada como la reina calabaza, y que al cabo de la coronación se le entregaría un premio, así diciendo que Naoko fue quien ganó dicho festival, pero que todo estúpido, que no quiere ver a una persona feliz, porque obviamente no tiene nada mejor que hacer. Pero el prota menciona que aquella calabaza contenía petardos, pero como Naoko la veían como un bicho raro, todos los de la institución querían humillarla públicamente. No, que le han hecho a mi linda chica, no. Por si las dudas, yo tengo razón para que me esté enojando cada vez con este manga, y lo entenderán más adelante el por qué mi enojo y mi satisfacción por cómo la waifu se está cargando a todos. Bueno, hay que seguir porque me he salido del tema, jajaja. En eso el prota menciona el cómo en aquel momento los petardos comenzaron a arder, diciendo que toda la calabaza comenzó a arder mientras todos a su alrededor solo se reían, como si les hubieran dado Nepecio de payaso. Así la calabaza no paraba de arder, mientras los demás no hacían nada para calmar toda esa situación. Mientras tanto, Naoko se estaba dando un PvP con los padres de la pavesa. En eso el rotoplas mira con horror todo lo que está pasando, y chilla como la marrana que es. En eso el rotoplas ve una silla a su costado, y el rotoplas recordó la escena del Shrek, donde dice la doñita, dale con la silla. Todos pensaríamos que así podría detener a Naoko, pero ¿cómo? Que le fallan las neuronas al rotoplas, pues, obviamente, el golpe se lo dio a su propia esposa. En eso mi compa todo mal, no se da cuenta de que Naoko ya lo estaba esperando para llevarlo a conocer a San Pedrito. Así Naoko mando a conocer a los cielos de los rotoplas al propio rotoplas. Mientras tanto, el investigador menciona el cómo nunca le ha tocado un caso más normal, pero que deben de terminar con, espera como que una, no te atrevas a decirlo maldito,
Frankenstein, muy bonito has de estar, bueno, pero que como está a favor nuestro buen Frankenstein, junto a la ley, tendrá que responder a los plomazos si es necesario. En eso llegan a la sala, el buen Frankenstein les dice que no deben de bajar la guardia en ningún momento, pero en eso una gran multitud se abalanza hacia ascensor, mientras los demás están luchando porque la gente no los aplaste en el intento, pero el buen Frankenstein se da cuenta de que hay un incendio en el pasillo. El prota piensa que fue Naoko, pero en eso una mirada se fija en nuestro prota. El prota se da cuenta en ese momento que la que lo está mirando es más ni menos que la hermosa Naoko. Naoko está en el ascensor junto al prota. El prota se sorprende de que Naoko está allí con él. Así Naoko y el prota tendrán un pequeño momento a solas. Mientras el caos reinaba en el hospital, el detective decide bajarse del ascensor, pero en eso el detective se percata de que el prota no los ha estado siguiendo. Se voltea un momento y ve que el prota está platicando con una persona. Naoko solo le lanza una mirada y ve que el prota está junto a Naoko. En eso intenta entrar al ascensor de vuelta, pero no logra llegar a tiempo. ¡Qué lento mi Frankenstein! Suerte para la próxima. En eso piensa que le han mentido, pero atrás de ellos se escucha unos gritos de dos enfermeros. En eso el detective corre para ver qué es lo que está sucediendo. Corren a ver qué está pasando, pero, mientras tanto, Naoko está junto al prota, porque sabía que estaría aquí en este lugar, y que por eso cambió lugares con la pavesa, pero por ahora no sería un buen momento para poder platicar. Mientras tanto, el buen Frankenstein se da cuenta de la espantosa escena con la que se han topado. ¡Wow, qué decoración! Pero como lo tengo que censurar, ¿por qué si no papi YouTube se pone estricto? Solo diré que es una maceta por la parte del cuello, mientras que el Rotoplas y la Santa Madre están besándose en un agujero como de esas figuras en la que puedes tomarte una foto de recuerdo, pero en vez de figuras de cartón, ya sabrán en qué agujero están metiendo las cabezas. Así es en el aparato donde se produce la digestión de los alimentos, pero del Rotoplas obviamente. En eso Naoko le pregunta al prota si acaso le ha sacado un susto, pero obviamente nuestro prota está más que zurrado del miedo, porque piensa porque Naoko no lo está mandando a conocer a San Pedrito. En eso, todas las personas salen despavoridos del ascensor, lo que se me hace más curioso que durante un incendio supuestamente no deberías de utilizar el ascensor, pero bueno, no soy quien para criticar, yo haría lo mismo también, jajaja. En eso mientras las personas del ascensor se dispersaban, Naoko se despide del prota, diciéndole que no ha olvidado a Kevin contra él, porque lo ha dejado para el final. El prota se sorprende, intenta detenerla diciéndole que no debería de estar haciendo todo esto, diciendo que debería de parar todo esto de una vez ya que todo fue un accidente. Sí, claro, dice el que no ayudó en ese momento, pero en eso Naoko sin voltear le dice, si acaso cree los petardos fueron lo que causaron las quemaduras, diciéndole si alguien creería en eso. El prota se sorprende. Naoko confirma de que ese accidente no fue por los petardos, ya que esa calabaza fue especialmente hecha para ella. Mientras tanto vemos que la compañera del Frankenstein intentan encontrar a Naoko, pero el Frankenstein se pregunta el por qué está llegando muy lejos Naoko, diciendo que a pesar de que solo se quemó su cara, Naoko sigue siendo una menor de edad, pero está seguro que hay algo mucho más oculto que eso, un secreto que están guardando, pero que está decidido en encontrar ese secreto. En eso el prota sigue sin creer en lo que le ha revelado Naoko, diciéndole que no había escuchado nada sobre la calabaza, ya que esto no lo sabía nada sobre ese plan. El prota le pregunta el por qué no había dicho nada, que no debió de ocultarlo para ella misma, pero Naoko lo interrumpe, diciendo que sí lo hizo, pero que intentó decírselo a los demás incluyendo a los adultos, pero no le prestaban atención o solamente volteaban la mirada hacia otro lado, que por eso misma razón, llevaba a cabo esta lucha ella sola. El prota no sabe qué decir, pero Naoko solamente se da la vuelta y comienza a irse del lugar.
Naoko se detiene un momento, el prota solo le queda mirar, Naoko se voltea hacia el prota, y Naoko le lanza un beso, ¡qué rico! Oh, esa es mi waifu, jajaja. El prota se sorprende al ver que Naoko le lanza un beso, en eso Naoko sale corriendo como el Naruto, de pura felicidad, en eso el prota sabe muy bien qué significa ya que él está enamorado de Naoko, wow, qué giro tan hermoso. Pero en ese momento, llega el Frankenstein, preguntando dónde se ha ido Naoko. El prota todo tranquilo le dice que ella se ha ido de este lugar, diciendo que ella hace mucho tiempo se había ido, pero que ahora ya no hay forma de detenerla, mientras vemos a Naoko irse en una poderosa mortalica. Ahora sí se viene lo más hermoso de esta historia.